Así es de que estos temas este tema de Primera de Corintios, del capítulo 1, del versículo 4 al 9, en el contexto del concepto que queremos ver, del concepto de Dios, que nos dice que Dios nos ha preparado, o sea, Dios ya nos ha preparado. En ese concepto que quiero que entendamos y podamos partir de ahí, y habiendo hablado de las frustraciones y cosas que hemos dicho, está muy claro aquí por parte del apóstol, y creo que el apóstol quería también asegurarse de que los que oían, aquellos que escuchaban, recibiendo exactamente lo mismo. Buenos días, Judy, ¿cómo está? Buenos días, don William. Muy bien, gracias a Dios. Me Aquí alegra mucho. presente. Muy bien, gracias. Estamos en Primera de Corintios, en el capítulo 1, versículos 4 al 9. Entonces, aquí cuando el apóstol dice gracias doy a mi Dios siempre, o sea, era un continuo dar gracias, era por algo que había sucedido y él daba gracias porque la gracia de Dios había sido entregada a sus hijos. Pero miren, este es un hecho realizado, algo que Dios hizo. La gracia fue dada a sus hijos y fue dada en Cristo. O sea, todos en Cristo recibimos la gracia de Dios. Ese es un tema que realmente es relevante para nosotros. Otro tema que dice ahí es que no solamente recibimos la gracia, sino que fuimos enriquecidos en todo. E inmediatamente dice en toda palabra y en todo conocimiento. Entonces uno dice, pero enriquecido ¿de qué forma? Semanas atrás o hace un par de meses hablamos sobre las riquezas del reino y hablamos de las riquezas de su gracia, de las riquezas de su gloria, ¿cierto? Que fue un par de riquezas que tomamos, pero realmente el reino tiene una economía abundante y muy variada y rica en todo. Y aquí podemos entender que Dios ya nos enriqueció. Miren que no es que cuando lleguemos al cielo nos van a dar tesoros. Yo no sé dónde nos inventamos ese asunto. Tal vez porque leímos que las ciudades del cielo son de oro, entonces todo el mundo estaba pensando en que le dieran una partecita o una parcelita, 4 metros cuadrados de oro allá de terreno del cielo. Pero realmente los tesoros no eran esos. Si él decía, él aquí los tesoros los entregó y los enriqueció. Entonces, palabra, conocimiento. Y lo otro que está hablando es de la medida del testimonio de Cristo en nosotros. Es como de la medida de Cristo en nosotros. O sea, no solamente recibimos la gracia por parte de Dios, sino que Él sobre esa gracia empieza a colocar conocimiento, más de su palabra, más de su testimonio, del testimonio de su Hijo, y eso es lo que nos hace ricos en el reino. Entonces mira que esta riqueza que se está hablando aquí es una riqueza extremadamente importante. No quiere decir que los bienes en esta tierra sean para despilfarrarlos o mal administrarlos, porque pues de eso no se trata. Algún día hablaremos sobre los bienes terrenales y cómo el alma participa en la administración, cuidado y distribución de los bienes terrenales. Pero por ahora vamos a hablar de este concepto. O sea, miren todo lo que Dios ha hecho. Entonces luego dice, de tal manera que nada os falta en ningún don mientras esperáis la manifestación. Mira, todos los que están aquí, desde el más pequeño yo creo que es Mía, nuestra nieta, pasando por los jóvenes como Manuel, como otros jóvenes más adultos que hay aquí, como David, y hasta que llegamos a los adultos y hasta que llegamos a mí. Entonces, cuando ya llegamos a mí, tenemos todos los años posibles y las generaciones posibles. Pero todos nosotros, independiente de la edad, del día o del momento en que hayamos nacido de nuevo, recibido ese Cristo maravilloso, siendo trasladados a su reino, todos nosotros recibimos dones. Todos tenemos dones. Y Dios aseguró que nosotros nada nos faltaría en esos dones que recibimos. Es probable que tú estés diciendo, oye, yo quisiera cantar como Pavarotti, pero es que eso no lo tienes tú.
Las cuerdas vocales no están ni entrenadas, ni enseñadas, ni diseñadas para cantar como Pavarotti. O alguien quiere tener un cuerpo tan dinámico y ágil como el de Bruce Lee en su tiempo. Bruce Lee tenía una dinámica en su cuerpo y había sido entrenado y su cuerpo tenía un diseño particular para poder desarrollar de manera natural todos estos ejercicios físicos y la fuerza y todo lo que él desarrollaba. Y así yo les puedo hablar de cada persona. Hay gente que se puede meter en una caja muy pequeña de madera porque sus huesos y sus coyunturas tienen una elasticidad particular que no todos la tienen. Incluso algunos lo llaman hasta una enfermedad, pero realmente es una condición del cuerpo. Y por eso es que se pueden contorsionar y doblarse de una manera que uno dice, wow, no todo el mundo lo puede hacer. Y aparte de eso, si lo entrenan el cuerpo, pues van a llegar a hacer eso. Pero aquí está hablando no solamente de dones para estos propósitos, sino está hablando de todo don espiritual. Nosotros a veces hemos confundido que todo lo podemos, que todo lo recibimos en Cristo y rellenamos de allí las listas que tenemos de deseos para Navidad. Celular nuevo, un computador nuevo, unos audífonos que sí me funcionen, una nevera que sirva, que uno pueda comprar 2 libras de carne y meterlas, no que le toque meter la libra que se va a comer en el día. Eso le digo por nosotros que tenemos un congelador así de pequeñito. Y mil cosas, y nosotros a veces metemos, es que todo lo puedo en Cristo y hacemos hablar de todas estas cosas. Pero lo que Dios está diciendo es, con las riquezas que yo deposité en ti, todo lo puedes. O soportar o disfrutar. Todo lo puedes gestionar para tenerlo o todo lo puedes aguantar por no tenerlo. De ese todo es lo que se está hablando. Pero aquí lo que está diciendo es que nos ha dado todo lo suficiente para que el don que Él puso en nosotros puede ejecutarse y desarrollarse de una manera libre, de una manera dinámica, de una manera efectiva, de una manera que dé resultados, que los que estén a mi alrededor puedan recibir de ese don que yo tengo enriquecido por el Señor y puedan avanzar en pos de esto. Ahora, luego dice, al final en el versículo 9, y ahí es donde me quiero yo fijar, dice, fiel es Dios por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Un tema bien bonito, al que a veces le damos poca importancia, es que nos valemos de nuestros dones, talentos, algunos que hemos ministrado, de la capacidad que tenemos de hablar o de ministrarle a las personas. Nos valemos de todo esto para tener comunión con su Hijo. Yo voy a tener un ratico de comunión con Cristo, entonces coloco hoy, bueno, antes era el CD, hace muchos años era el cassette, yo alcancé a colocar cassette, pero no, el CD, el cassette, qué sé yo, ¿qué les puedo decir yo? El YouTube ahora, aquí está mi hija ayudándome, el YouTube ahora, eso es lo que yo diría, ¿no? Ahora tenemos eso en diferencia a lo que tuvimos tiempo atrás de nuestro cassette. No alcancé a escuchar música para orar en 33 revoluciones o 48, los que se puedan acordar de los acetatos que llaman hoy en día. Long play. En nuestra época se llamaban long play por LP. Pero en fin, colocábamos la música o sacábamos el instrumento para tener comunión con Jesús, para tener comunión con Dios. A veces hacíamos ayuno para tener comunión con Dios. A veces hacíamos ejercicios espirituales. Yo esta semana voy a estar todos los días orando temprano, voy a leer la palabra, voy a estudiar, porque es que esta es la Semana Santa y voy a tener comunión con Dios. Perdón que sea tan gráfico. No, es que yo voy a hacer el ayuno de la televisión para poder tener comunión con Dios, que yo voy a hacer el ayuno del celular. Yo he escuchado una cantidad de ayunos que yo digo, wow.
Esto es más grande que toda la escritura que pudo haber hecho Israel frente a las leyes, que eran 613. Hay como más de 600 cosas por las cuales uno puede hacer ayuno hoy en día. Y pues yo no sé, pero a mí lo que me está diciendo la escritura, lo que te debe decir a ti, es que fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Un llamado de Dios es un llamado irrefutable. Nosotros no hacemos cosas para tener comunión con Jesús. Hacemos cosas simple y sencillamente porque el llamado que tenemos es a tener comunión con Jesús. O sea, si Dios, miren la perspectiva, si el Dios creador de los cielos y de la tierra, si el Dios que lo hizo todo, si el Dios que envió por amor del mundo a su Hijo amado, a que padeciera y cumpliera toda la ley y fuera juzgado a través de esto, es el mismo Dios que te está diciendo que tú fuiste llamado a tener comunión. ¿Será que ahora te va a negar la comunión? ¿Será que, oye, espérate, es que tú no leíste la letra pequeña? Yo te llamé a tener comunión, pero es que para tener comunión tú tienes que dejar el celular, tienes que dejar la cara, tienes que dejar eso, tienes que... ¿Tú piensas que Dios planteó eso? Dios no lo planteó así. Ahora, sí hay algo que media y es un llamado. Y Él no hizo un llamado abierto. Él hizo un llamado cerrado. Él escogió un pueblo desde antes de la fundación del mundo, y a ese pueblo, a esos mismos que escogió, a esos llamó, dice la Escritura. Pues nosotros de por sí ya somos llamados a tener comunión con Cristo, pero nosotros tenemos que entender cómo es ese ambiente, ese desarrollo de la comunión con Cristo. ¿Por qué? Porque si con todo lo que vimos, gracia, conocimiento, palabra, todo lo que necesitamos para el don, testigos de Cristo, verdaderos obviamente, que no nos va a faltar nada, todo en la manifestación de Cristo, en medio de eso está nuestro llamado. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que Él no nos llamó a una comunión con Cristo para que nos quedemos sentados viendo a Cristo y viendo a Cristo cómo trabaja. Sí, porque el mismo Cristo dijo, mi Padre y yo hasta hoy trabajamos. Y lo dijo en un contexto de eternidad, no lo dijo en un contexto de mañana voy a salir de vacaciones y por todo el resto de la eternidad ya estoy de vacaciones. No, Él salió y siguió haciendo lo propio, ¿cierto? Salió haciendo lo propio. Entonces, eh, eh, aquí es cuando yo veo la importancia de que nosotros entendamos cuando un hombre de estos da gracias, ora, e incluso cuando Jesús ora, y ver la dimensión de sus palabras. Teniendo esto claro, nos vamos a ir a Juan 17, ¿ok? Entonces, fuimos llamados a la comunión con Cristo. Y la comunión con Cristo no es una relación, no es una serie de visitas. Tal vez por eso Dios utilizó el matrimonio para hablar de comunión. ¿Por qué? Porque es que el esposo y la esposa siempre tienen que dormir juntos, vivir bajo la misma casa, comer del mismo almuerzo. Bueno, salvo que uno de los dos esté dieta y el otro no. Pero están llamados a conocerse en sus olores, a conocerse en sus actuares normales, sus reacciones, a conocerse en su ropa en profundidad, a conocerse en... Mira, hay cosas tan íntimas como que la ropa interior se la conocen las parejas al de ello y al de al. Y les aseguro que si aparece una ropa interior en casa que no es de ninguno de los dos, cualquiera de los dos va a identificar esa ropa interior inmediatamente. Perdónenme que sea tan gráfico. Pero eso es resultado de la comunión. ¿Sí? Eso no es resultado de una relación. ¿Por qué? Porque, y hablemoslo un poquito antaño, y perdón que sea tan frío en mi comentario, los novios no saben de qué color es la ropa interior de la otra persona. Se supone, en mis épocas, en mis andares y en mis culturas. Comunión es algo donde tú ya vives con alguien, vives con alguien. Y cuando el llamado es eterno,
tú vives eternamente con alguien. Y para vivir eternamente con alguien, tú necesitas vida eterna en ti. Por eso nosotros fuimos provistos de vida eterna. ¿Se ven cómo por cualquier lado que lo veamos, Dios nos ha preparado? Ahora lo que tenemos que definir claramente es a Camilo, a Judy, a Ana, a Ray, a Efraín, a Angélica, a Emma, a Auriela, a Lorena, todos los que están conectados aquí. Perdónenme que no nombre a todos, pero solamente veo algunos nombres ahorita en pantalla por la forma como la tengo. Pero Dios nos llamó a comunión y eso va a implicar algo en cada uno de nosotros. Porque ahora a través de esa comunión vamos a tener algunas características importantes. Pero las más importantes que yo quiero que ustedes entiendan es que fuimos llamados a una comunión con Dios, pero eso nos responsabilita de vivir nuestra vida en el lugar donde estamos. O sea, Dios nos preparó para el lugar donde estamos. No como algunos pudieron hacernos pensar que estamos preparados para vivir eternamente con Él y que esto lo vamos a empezar a disfrutar cuando nos moramos. No. Esto es para hacerlo hoy, ahora, donde tú estás, donde cada uno de ustedes está. Déjenme, lo colocamos más en claro. Dice en Juan 17, dice, estas cosas habló Jesús y levantó los ojos al cielo y dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Entonces, aquí lo único que estaba colocando era, Jesús estaba colocando un contexto, y el contexto es, ustedes deben entender que yo estoy por partir, pero quiero que pongan un poquito el sentido común en esto. Jesús estaba orando y los discípulos estaban alrededor escuchándolo. O sea, esa fue una oración que Jesús hizo como yo estoy hablando con ustedes. O sea, era una oración por la cual este hombre que cuando oraba se apartaba a un monte, lejos de todos, donde nadie lo interrumpiera a orar, y allí era donde tenía él su lugar de oración, donde estuviera separado de todo el mundo. Este Jesús, que estaba acostumbrado a hacer esto, quería hacer una oración en presencia de sus discípulos, para que sus discípulos escucharan. Dios y Jesús, el mismo Cristo encarnado, siempre fue intencional, siempre hizo las cosas por una razón. Y es una razón que a nosotros nunca nos es oculta. Habló por parábolas por una razón, ¿cierto? Habló de algunas cosas en términos terrenales por alguna razón. Y separó un grupo de discípulos por alguna razón. Pero ahora, por una razón netamente intencional, Jesús ora en voz alta, en voz entendible delante de sus discípulos, hablando con el Padre. Y su oración empieza así, ¿no? Llega el tiempo de glorificarme. Y le dice al Padre, yo lo hice en la tierra como tú me enviaste a hacerlo. Y eso lo coloca muy claro. En el versículo 6 dice, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, ya han guardado tu palabra. Miren esto tan interesante. Estos hombres estaban en el mundo. Entonces, Cristo vino al mundo a traer un mensaje del Padre para mostrarlo en el mundo, al fin de que los hombres del mundo, que eran del Padre, que ahora son del Hijo, recibieran ese mensaje. Miren que el mensaje no era para todos. Todos lo podían escuchar, pero solamente unos eran receptores de ese mensaje. Y al recibir ellos ese mismo mensaje se aseguraba de que la palabra de Dios fuera guardado en el corazón de esos hombres. Pero la palabra de Dios es el mismo verbo. O sea, que Cristo se estaba haciendo hombre para hablarle a hombres del mundo, para que ellos recibieran la voz que él traía, pero él mismo era la voz. Y se estaba asegurando Cristo de esto, y esto lo estaba orando delante del Padre. Entonces dice, ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. O sea, el Hijo como testigo del Padre. Porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron,
ya han conocido verdaderamente que salí de ti. Esa gente que estaba alrededor de Jesús en ese momento estaban claros en que la voz que venía era una voz del Padre. Ya habían identificado que esas palabras del Padre estaban en el Hijo. Y eso había creado un escenario bien bonito para hablar. Entonces, ¿por qué? Porque ahí se conocía que el Padre y el Hijo tenían el mismo origen. Y eso es muy importante. Comenzó una pequeña tormenta aquí, entonces está haciendo bastante ruido el agua afuera. Pero bueno, esto se pone bien interesante. Entonces dice, cuando esos hijos, cuando esos hombres ya han conocido, ya saben qué es lo que hace Jesús, dice, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo. Miren lo curioso, lo que les decía, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo. Es como si el mundo fuera conformado por muchos hombres, pero Jesús sabía exactamente cuáles eran los que eran de Dios, cuáles eran los del Padre, y estaba rogando por ellos. Entonces aquí dice, sino por los que me diste, porque tuyos son, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo es mío. He sido glorificado en ellos. Miren lo curioso. El Hijo comenzó diciendo, yo he glorificado al Padre, porque hice todo lo que el Padre me dijo que hiciera, dije todo lo que escuché del Padre, no hice nada más, hice lo que el Padre me dijo. Ahora está diciendo que ese Cristo encarnado, ese Jesús, que es el Hijo de Dios, estaba siendo glorificado en esos hombres. ¿Eso qué quiere decir? Que los hombres estaban recibiendo un mensaje de Dios y estaban trasladando ese mismo mensaje. Esos hombres se habían vuelto testigos del Hijo de Dios. Luego dice, perdón, estoy explicando esto muy rápido. Si alguien piensa que voy muy rápido, me dice, pero sin ningún problema me interrumpen, pero voy a tratar de seguir avanzando en esto. Dice Jesús estaba sentado con sus discípulos, ¿en dónde? Ahí, en las piedritas, en la mesa, en el prado, donde quiera que estuvieran en ese momento. Y él dice, en ese momento dice, ya no estoy en el mundo. Miren lo curioso, este Jesús de Nazaret, que estaba encarnado en un hombre, que estaba sentado sobre la tierra, está diciendo que ya no estoy en el mundo. Pero estos están en el mundo, o sea, él estaba claro de su naturaleza divina, de una naturaleza eterna, estaba claro de quién era él, aunque estuviese encarnado en un hombre, él en ese momento tenía claro ese concepto. Por eso dice, yo ya no estoy en el mundo, pero estos que tú me diste están en el mundo. Ahora, le dice, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliera. Un momento, ¿alguien me puede alcanzar el ventilador pequeño? Entonces, dice, miren esto tan chévere. Primero que todo empieza a hablar de guardarlos en tu nombre. O sea, uno debe esconderse en Dios. Pero comienza a hablar Cristo de una iglesia que necesitaba
ni siquiera estaba formada la iglesia aquí, de unos hombres que necesitaban de él. Y luego dicen, pero ahora vuelvo a ti. Ya hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo completo en sí mismos. Cristo estaba interesado. A Cristo le importaba muchísimo que los que estaban alrededor de él escucharan y entendieran que él los había llamado para que estuvieran con él, que nunca los iba a desamparar ni nunca los iba a dejar, sino que así como el Padre era uno con el Hijo, ellos también eran uno con el Hijo. Y lo hizo por la conveniencia de la ejecución y el resultado de su propia vida. Porque su propia vida, decía Jesús, ya estoy llegando a mi final, ¿cierto? Ya voy a ser glorificado, yo estoy llegando a mi final. Pero yo hice lo que tú me enviaste a hacer. Y además, a los que tú me diste para hacerlo y depositarlo en ellos, aquí los tengo. Yo los he guardado. Yo te he glorificado, Padre. Ahora glorifícame tú en ellos. Entonces, como que viene toda esa expectativa y él termina aquí diciendo que estos mismos hombres le estaban glorificando y empieza a cerrar un concepto y empieza a decir luego, pero ahora vuelvo a ti y hablo esto en el mundo para que tengan en mí gozo completo en sí mismos. Yo les he dado tu palabra y el mundo los odió porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Miren que este texto del mundo aquí ya no está hablando de la tierra ni del globo terráqueo. Aquí está hablando de las filosofías humanas, de las religiones humanas, de las costumbres humanas, de las ideas humanas que tienen una tendencia al humanismo. El humanismo es la versión contraria del diseño del hombre que Dios hizo en su origen. Alguien podría decir, pero espérate, si el humanismo guarda al hombre, protege. No, el humanismo aprueba el aborto, el humanismo aprueba la eutanasia, el humanismo aprueba las corrientes políticas, el humanismo aprueba las corrientes sociales. El humanismo tolera la corrupción. Y es donde nosotros nos tenemos que preguntar realmente de qué se trata en nuestra vida en esta tierra el haber sido trasladados al reino. Las cosas de este mundo me odian. Cuando una comunidad se levanta diciendo de la iglesia con odio cosas, no se está cumpliendo esto que está escrito aquí. No se está cumpliendo el hecho de que un humanismo extremo está odiando la iglesia porque la iglesia no cambia su principio y no tendría por qué cambiarlo. Este ejemplo que coloqué de la ropa interior y de los casados y de los novios fue un ejemplo intencional. ¿Por qué? Porque ahora el mundo dice que el noviazgo es probar a vivir juntos, teniendo sexo, evitando la procreación, porque eso es lo más importante, evitar la procreación. Lo que hay que ver es si nos entendemos viviendo juntos y teniendo sexo. Esa es la clave del asunto. El asunto ya no tiene que ver con responsabilidad, ni entrega, ni tolerancia. La tolerancia de la que habla el mundo es una mentira. Porque si la tolerancia de la que habla el mundo fuera real, lo primero que yo tengo que tolerar es a mi pareja. Y ahí debería empezar todo. Pero como el matrimonio es una institución del cielo, no es una institución de la tierra, entonces el mundo detesta el matrimonio y prefieren las relaciones promiscuas, abiertas y qué sé yo, qué más cosas. Llegando a extremos donde hay parejas que ya no encuentran satisfacción entre ellas mismas y continuamente están haciendo fiestas para atraer más gente externa para poder lograr lo que el uno no le puede suplir al otro. ¿Y por qué no se lo puede suplir? Porque el uno no está pensando en el otro, sino está pensando en sí mismo. Yo veo un Cristo que estaba presto a volver al lugar del Padre, a la gloria que tuvo antes de la fundación del mundo incluso, a disfrutar de eso.
Y este es un Cristo que no está preocupado por si esto va a ser rápido, por si esto va a ser pronto y porque Él ya cumplió su tarea, sino está preocupado porque el deseo de papá era que los hombres conocieran a Cristo y en Cristo conocieran al Padre. Y Dios dándose a conocer a los hombres pudieran disfrutar de la creación que Dios hizo para ellos, para que la disfrutaran. Porque la gente está hablando de cohibiciones, y yo no estoy hablando de la parte moral, sino de la parte de disfrutar de los bienes. Ser pobre no me hace más acepto al cielo que ser rico. Eso no lo enseñó la Escritura. Amar la riqueza no me acerca al cielo, me acerca al sistema del mundo, donde los valores del mundo hablan de que eso es riqueza. Sin embargo, nosotros hemos sido enriquecidos en el don que Dios nos dio, en la gracia que Dios nos dio, en la gloria que Dios nos dio. En eso hemos sido enriquecidos, en la vida espiritual que Dios nos dio, en la vida eterna que Dios nos dio, en la palabra que improntó dentro de nosotros Dios. En eso hemos sido enriquecidos. Y si nosotros entendemos esto bien, aquí Cristo está preocupado por esos hombres que pueden reaccionar a esto que el Padre ya empezó a trabajar en ellos, a esto que el Padre ya empezó a revelarles a ellos. Y Cristo, preocupado por ellos, dice: tengo una preocupación, papá. Yo los guardé mientras que estaba acá, pero ahora voy para allá y quiero que tú los guardes. Y siendo el mismo Dios, es como si llegara a un consenso en esa comunión que tenía el Padre y el Hijo, para que estos hijos que quedaban aquí en la tierra pudieran tener parte de esa misma naturaleza. Y es cuando Jesús se vuelve en ellos a través del Espíritu Santo, para que todos sean uno en ellos. Entonces, siendo llamados a comunión, nosotros tenemos que manifestar a Cristo en esta tierra, en este tiempo, en el lugar donde estamos, ¿cierto? Ahora, si estos no son del mundo, estamos aquí en el mundo, o sea, si nosotros no somos del mundo y estamos aquí en el mundo, es por una sola razón. Dice aquí, en el versículo 16, o leamos desde el 15. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifíquelos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Y cierra el 18. Como tú me enviaste, dice Jesús, al mundo, así yo los he enviado al mundo. O sea, nosotros somos enviados al mundo. Nosotros somos enviados por el mismo Cristo a este mundo. ¿Ya que somos enviados? A mostrar lo que Él ha depositado en nosotros, lo que Él ya preparó de antemano. Si tú te das cuenta, el Padre preparó unos hombres que eran de Él y se los dio al Hijo. Y Él ya los había preparado. Y el Hijo los recibe y deposita en ellos la palabra de revelación del Cristo resucitado, el que había de venir, que estaba manifiesto en ese tiempo, donde se establecía un reino. Y es un reino con una expresión de la eternidad del Padre aquí en la tierra. Y cada vez que nosotros hablamos de esto, se levanta un enemigo. Nosotros siempre hemos interpretado que el enemigo es un solo demonio, un solo ángel caído, que en el siglo XVII le pintaron cuernos y cola porque antes no tenía esa forma. Antes no tenía forma. Un enemigo que en el siglo III le fue cambiado el contexto y se volvió el rey de la maldad. Cuando Jesús aquí estaba explicando que todo lo que se oponía al conocimiento de Dios se constituía en un enemigo de Dios. O sea, la enemistad con Dios
es todo un sistema, que es cuando decimos, ustedes son mundanos, estamos hablando de un sistema. Y es un sistema que dice que la Biblia no debe ser leída. Es un sistema que dice, tú tienes que hacer estas 10 cosas para ganar la salvación. Es un sistema que dice, tú tienes que seguirme a mí, tú no te puedes cambiar de congregación porque si no, no vas a crecer. Ese es un sistema blasfémico, porque solo Dios da el crecimiento. No dice en ninguna palabra, si tú te cambias de congregación, yo dejaré de hacerte crecer. No, yo te hago crecer a mi voluntad, dice el Padre. Él es el único que lo hace, nadie más lo hace. Entonces, todo esto conforma un sistema de creencias, un sistema de ideas, un sistema de culturas, que cuando Dios lo plantea y Dios dice, la iglesia es esto, el mundo no lo acepta. De eso está hablando Juan 14. Juan 14 está hablando de que el mundo no puede conocer lo que Dios dice. Por eso dice en otra parte de la escritura, a los que son del mundo, a los que son carnales solamente, lo que el hombre dice le es locura. No lo pueden entender. ¿Quién puede entender que la gente esté diciendo que el aborto está bien y que la gente esté votando y que los presidentes de las naciones le estén aprobando y un hombre conocido en Dios dice, no estoy de acuerdo con el aborto? ¿Qué te dicen? Que eres un retrógrado. Las comunidades que están en pro de todo lo que es estos géneros que se inventaron, o sea, crearon cosas de la nada y las inventaron. ¿A quiénes odian? Odian a aquellos que dicen, oye, pero el diseño original es este. Y la única forma de mantener la continuidad de la raza humana es esta. Que exista la naturaleza original del hombre y la naturaleza original de la mujer. Sin esos dos componentes no hay continuidad de humanidad. No lo hay. Y cuando tú dices eso abiertamente, eres sacado de medio de los temas y eres enviado hacia otro lado. Eres marginado y eres odiado por muchas comunidades. Pero es que el mundo nos puede odiar. Y es más, es una excelente señal cuando el mundo nos odia. Pero aquí está diciendo que en medio de todo esto no seamos quitados, porque si somos quitados, el mundo quedaría inmerso en una suprema oscuridad. No habría luz en el mundo, porque nosotros somos la decisión del Padre de ser los portadores de su luz, de su Hijo, de su Cristo. Nosotros fuimos llamados a una comunión con Cristo para ser habitados mutuamente. Por eso son expresiones como las que están en este libro. Luego dice el 19, porque dice, por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Cuando dice santificados en la verdad, pudo haberse traducido para que ellos sean separados en lo que es mío de lo que no es mío, para que ellos puedan comprender la diferencia de lo que es lo que Dios dispuso de lo que Dios no dispuso, para que ellos puedan entender qué es el gobierno de Dios y su reino y qué es el gobierno de los hombres que no conocen a Dios y sus reinos. Para que ellos puedan entender eso. Cuando se hable de santificación, es una separación clara entre lo que es el conocimiento de Dios y el conocimiento del mundo, en lo que son las ciencias del mundo y lo que es la revelación de Cristo. Cuando el gobierno de Dios se coloca sobre todas estas cosas obran para bien. Pero cuando el gobierno de Dios está ausente de todas estas cosas pueden obrar para mal. Y cuando obran para mal es cuando Cristo está diciendo, Señor, guárdalos de ese mal, que ellos sean contagiados y contaminados por las tendencias del mundo, que ellos sean contaminados por la religión del mundo, que ellos sean contaminados por posiciones de hombres y leyes de hombres, que ellos sean contaminados
por la forma y las opiniones que alguno o algunos han tenido a través de los tiempos y las han incrustado tanto en la cultura de los hombres que hoy en día nacemos y pensamos que eso es así. ¿Cuántas personas cuando se enfermó un pequeño no decían, ¿usted ya lo bautizó? No, eso es porque no lo ha bautizado que ese niño se enferma tanto. Ese niño se enferma tanto o porque tiene una deficiencia en su cuerpo, o porque no está bien cuidado, o porque la cocina de su casa no está bien aseada. Porque seamos conscientes, hay veces que decimos, oye, esta carne sabe a la carne que hacía tu abuelita, papá. Es que resulta que desde que la abuelita murió, ese sartén no lo hacían bien. Entonces todavía tiene residuos de esa carne. Por eso es que sabe esa carne. Hay culturas que manifiestan cosas que son elementales y debemos aprenderlas. Cuando ustedes ven las culturas ancestrales de Oriente, ellos el lugar que más cuidaban y el primero que dotaban era la cocina. La cocina tenía cientos de instrumentos para preparar el alimento, porque ellos sabían que de lo que comían iba a ser su resultado. Sin embargo, las habitaciones eran completamente austeras. O sea, con que hubiera una esterilla para dormir y donde colocar una lámpara para ellos les era suficiente. Nosotros somos el resultado de una cultura que habla muy distinto. La olla de la cocina puede ser vieja, estar quemada y eso no importa con tal de que el televisor sea de 50 pulgadas y que el sofá sea cómodo y de que la cama tenga el colchón que no permite que no sé qué cosas. Tenemos una forma distinta de pensar y en nuestra concepción del mundo pensamos igual, porque no tenemos claro cuál es nuestro llamamiento. Y a veces tratamos de reemplazar nuestro llamamiento por una lucha entre lo que es la religión, ¿cierto? Y lo que son el disfrute de las cosas de este mundo, las culturas. Y tenemos una guerra entre esas dos. Y pensamos que con religión yo puedo eliminar la cultura. Pero déjenme decirles, la religión es otro concepto tan humanista como cualquier otro. Porque es un concepto que resta calidad a la comunión que Dios otorgó y a lo que Dios ya hizo. Y lo quiere reemplazar eso que Dios ya hizo por cosas por hacer para que Dios haga eso. Y aquí nos tiene desviados. Y aun cuando tú te paras en medio de hermanos que conocen la Escritura y les dices, oye, ¿tú por qué estás orando por bendición si Dios ya te bendijo? Te pueden llegar a tratar de hereje. Te pueden llegar a tratar de que, como que Dios ya me bendijo, si no ve cómo estoy viviendo aquí, que no sé qué. No que todo lo podías en Cristo, todo lo podías en Cristo no es que todo lo compraras, sino que si tienes una vida austera, puedes vivir austeramente. Y si tienes una vida ostentosa, puedes vivir de allí, sin que eso te saque de lo que es el gobierno de Dios. Sin que eso te ponga en una condición de que yo soy por mis riquezas, sino yo soy por eso. Y mis riquezas están gobernadas por el reino y puestas al servicio del reino. Esto es una cosa muy diferente. Y cuando está hablando de aquí, de que seamos santificados en el nombre de Dios, es que seamos separados para el gobierno de Dios, que seamos separados para la verdad y la luz clara, que seamos separados para administrar el misterio, que seamos separados para vivir de las riquezas de su gracia y de su gloria que han sido puestas en mí, para que al fin de usar el don con todas las cosas y condiciones del don, podamos vivir como gente madura, no como niños fluctuantes, que vienen todas estas cosas y nos desparraman, no haciendo de Dios un Dios destructor. Es que Dios mandó esta pandemia para culpar al mundo y juzgarlo y traerle una realidad. Y así mismo vino la enfermedad de mi hija para que ella sea juzgada porque ella no me hace caso. Hombre, si ese es el Dios que tú estás manifestando, ni me lo mandes, porque cuando me lo mandes me va a matar y me va a destruir. Y Dios no es un Dios destructor, es un Dios que mandó a su hijo para que edificara un pueblo. Fue un Dios que mandó a su hijo para eliminar diferencias que no valen la pena tener, para que de dos naciones se hiciera una sola, para que de los gentiles, que era el misterio que estaba oculto,
se hiciera un solo pueblo con el pueblo de Israel, escogido por el Padre Dios desde el comienzo de los tiempos, y entre los dos formaran una sola vid, y esa sola vid pudiera ser cuidada por el mismo Cristo, y ese mismo Cristo pudiera hacer que esa vid diera fruto. Y el fruto era el fruto del Espíritu, para que nada en nadie se gloríe. De decir, estos son mis frutos, esto es lo que yo logré. No, es el fruto del Espíritu. Y si es del Espíritu, ya es del Espíritu, es de Él. Si yo fui la ramita a través de la cual ese fruto colgó, ¿por qué? Porque si yo soy una ramita del que cuelga fruto del Espíritu, adivinen qué va a pasar. Que va a venir el Padre y me va a limpiar y me va a cuidar y me va a alimentar mejor para que no lleve una sola frutilla de ese fruto, sino que lleve muchas de ese fruto. Eso lo dice Juan 15. Entonces, eso es lo que tenemos que entender aquí. Que nosotros somos enviados al mundo por el mismo Cristo. Porque enseguida dice, pero el versículo 20 de Juan 17, pero no ruego solamente por estos que están aquí escuchándome esta oración, sino también por los que han de creer por mi palabra de ellos. En mí por la palabra de ellos. Y la palabra de ellos nos han alcanzado. Es más, ustedes quieren saber por qué estas cartas y estas palabras de ellos quedaron registradas en un libro. ¿Por qué quedaron registradas aquí? Porque Jesús aquí lo está pidiendo. Jesús lo pidió. Jesús le dijo al Padre, Padre, yo ruego por los que vienen, no por estos que me están escuchando, sino por los que van a escuchar a estos. Y esos que me escuchan a estos van a ser escuchados por otros. Y esos otros van a ser escuchados por otros y por otros y por otros. Y nunca dejarán de escuchar la palabra de estos que creyeron en mí, los cuales tú me diste. Y aquí dice, sino también por los que han de creer por mí en la palabra de ellos, para que todos sean uno. La razón de que tengamos este libro es que Jesús aseguró que la palabra que él manifestó a sus discípulos quedara registrada a través de los tiempos, para que a través de las palabras de sus discípulos pudiésemos entender qué fue lo que pasó y qué es lo que está pasando en nuestras vidas. Y que nosotros pudiéramos saber hoy en día que fuimos llamados a tener comunión con el Padre, a tener comunión con el Espíritu, a tener comunión con el Hijo, a tener comunión con Dios mismo, y que Dios mismo nos habitaría a nosotros, y que en ese vínculo de comunión seríamos uno solo. Por eso va diciendo, para que todos sean uno, como tu Padre en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Mira que esto no lo hacemos para que creas en William, o creas lo que dice Uriel, o creas lo que dice Grace. No, esto es para que el mundo crea que el Cristo fue enviado por Dios, y que ese Cristo que fue enviado por Dios hoy en día nos habita y se forma en nosotros y crece en nosotros. Y este mundo debe creer, al menos los que son de Dios, los que han sido llamados y escogidos, van a ser notificados de esta gran verdad. Para que todos sean llamados a la misma comunión con Dios. Porque en la medida de que todos estemos aquí, de que todos seamos uno, podremos crecer a la estatura de un varón perfecto. Así es de que lo que comienza como un ruego de un apóstol, de un agradecimiento de un apóstol, de un entendimiento de un llamado común para todos, Cristo mismo nos lo certifica, como en el deseo del Padre y el deseo del Hijo estaba esto escondido y fue manifestado. Y por eso Jesús quería hacer partícipes a sus discípulos de su oración, para que ellos pudieran transmitir lo mismo que Él había hecho transmitir. Él había recibido del Padre. El Hijo lo recibió en la eternidad y quería que los hombres, que aunque no eran de este mundo, estaban en este mundo, mientras que Él estaba en el mundo, recibieran eso mismo. ¿Por qué? Porque Dios siempre ha querido que lo que Él es en la eternidad sea manifiesto en su creación,
fue su propósito siempre. Y aquí lo está colocando de esa manera. Dios ya nos ha preparado para tener comunión con Él y para que nosotros manifestemos a su Hijo en medio del lugar donde estamos en este mundo. Tú y yo, sin importar la edad, sin importar la personalidad, sin importar eso, ya lo hemos recibido. ¿Por qué? Porque cuando yo no estaba aquí, fui llamado. Puedes repetirlo tú también en tu mente si quieres. Cuando tú no estabas, fuiste llamado, porque si hubieras estado, no necesitabas ser llamado. Pero Dios sabía que tú eras uno y por eso te llamó y por eso dijo Camilo, ven, y por eso dijo Mónica, ven, y por eso dijo Emanuel, ven, y por eso dijo Raíz, ven, y por eso dijo William, ven. Él nos preparó desde antes para que cuando escucháramos su llamado, nuestra mente, nuestro corazón pudiera reaccionar y decir, sí, claro, yo soy. Y si es que lo escuchamos en nuestra mente y en corazón, no es otra cosa sino que nuestro espíritu ya lo había escuchado. Así de que ten presente que Dios te escogió desde antes de la fundación del mundo, pero cuando tú alumbraste desde el vientre de tu madre en este mundo, Él comenzó a preparar tu espíritu. Ya estando tú en este mundo, Él preparó tu espíritu y empezó a hacer todo lo necesario para que cuando su llamado saliera, tú fueras notificado conscientemente de ese llamado y fueras entendido en que Él te había entregado su gracia, te había entregado sus tesoros, sus riquezas, su reino y su propio Hijo, y todo puesto dentro de ti iba a ir en un aumento constante, para que tú ya bien maduro y conociendo y consciente de la palabra que llevas dentro, pudieras expresar esa palabra, para que la palabra que había dicho Dios en la eternidad, la cual había escuchado el Hijo, y que ahora el Hijo decía frente a un grupo de hombres, pudiera estar en tu corazón, y esa misma resonancia, con esa misma voz e intención de Dios, pudiera ser expresada cuando tú abrieras tu boca, porque Dios nos preparó para esto. Amados, hay muchos que no han sido notificados de que son escogidos. Y así como nosotros necesitamos escuchar la voz de todos ellos, hablándonos de Cristo, hay muchos que están esperando que tu voz se escuche, para que la palabra que ha estado desde la eternidad pueda ser anunciada y que los llamados a comunión puedan ser uno con nosotros, con el Hijo y con el Padre. Si tu voz piensas que no está lista, no necesitas más ayunos ni más estudios. Necesitas creer que Dios ya lo hizo y dejar que Él llene tu boca. Pero hay una responsabilidad mayor. Tu boca tiene que estar respaldada con los hechos de tu vida. Te llamo hoy a que seas consciente de cómo estás actuando diariamente. Consciente de cómo estás hablando diariamente. Consciente de cómo estás mirando a los que están cerca de ti. Consciente de cada oportunidad de acariciar a tu familiar, de abrazarlo, de besarlo. Consciente de las oportunidades de mostrar a Cristo con tus amigos o tu gente cercana, o tal vez si ya estás reincorporado al trabajo,
cómo mostrar un Cristo que te guardó y te cuidó todo este tiempo y te edificó y te enriqueció para que por medio de esa comunión a la cual fuisteis llamados, tú puedas mostrarlo ahora a fin de que el Hijo sea glorificado y todos sean santificados, marcando una línea clara de separación de un hombre y una mujer gobernada por Dios a un hombre y una mujer sin ley en este mundo. Si quieres cerrar tus ojos un momento, y si alguien quiere orar en voz alta, por favor hágalo. Sí, Señor, Dios y Padre. Le damos gracias, Señor, porque es en tu gracia, Padre, que hemos recibido de ti el entendimiento y la sabiduría, Padre, en el conocimiento pleno de tu verdad. Que esta verdad, Padre, como dice tu siervo, Señor, podamos llevarla, Señor, a todos aquellos que la necesitan. Que podamos ser luz en medio de tanta oscuridad, Señor, y que podamos caminar en testimonio vivo y santo, conforme es tu propósito, Padre, para que el gobierno del cielo, tu gobierno y tu autoridad, Padre, sea a través de nosotros, Señor, ese testimonio vivo de tu presencia, de tu gracia, Señor, de los dones y los frutos que tú nos has dado como instrumentos, Padre, para poder operar, Señor, y vivir en una vida santa, Señor, en gracia, en tu gracia, Padre, Señor, en tu justicia. Padre, gracias por tus siervos, los que tú levantas día a día, Padre, para que en tu nombre, para que a través de ellos tu nombre sea glorificado. Gracias por la presencia poderosa de tu Santo Espíritu, Señor, guiándonos, Señor, conforme a tu verdad y tu propósito eterno en esta tierra, Padre. Gracias te damos, Señor, por tu obra. Gracias.